Buenas noches a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Como les había comentado la última vez que nos vimos, mejor dicho, desde el último mensajes, les comenté que iba a dejar un video que le va a servir para reforzar lo que vimos y la materia que este viernes o esta semana no vamos a poder revisar. Les va a servir de respaldo, va a estar acá en Teams y la voy a cargar también en YouTube para que la puedan revisar cuando gusten con más facilidad. Para comenzar, rápidamente vamos a ver la parte inicial, que ya la hemos visto con todos los cursos donde hablamos de la generalidad de psicología, obviamente el objetivo de esta presentación que tienen que ver con los aspectos más neurocientíficos, que son la neurociencia. Sabemos que es la disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, desde la estructura, función, desarrollo, este sea ontogenético, es decir, desde el individuo en sí, o filogenético, como la especie propiamente tal. Farmacología, bioquímica, patología, etcétera. Es decir, una disciplina que se está desarrollando bastante, sobre todo en el último tiempo. Y una de estas ramas es la psicobiología o biopsicología, y tiene implicancias clínicas, porque vamos a ver que la psicobiología abarca todos los aspectos asociados a la parte clínica, porque obviamente ve lo que es el encéfalo en su funcionamiento normal, y cuando siempre está en normalidad, nosotros podemos entender cuando hay algún tipo de alteración, por ejemplo. Además que podemos conocer los principios biopsicológicos de trastornos cerebrales, por ejemplo. Cuando tengamos trastornos del estado del ánimo, por decir algo, adicciones, es todo netamente psicobiología. Además tiene una perspectiva evolutiva, como decíamos nosotros, respecto a la evolución propiamente tal. Eh, Incluso, como vamos a ver hoy día, algunos patrones de conducta que vienen predefinidos en la especie y que se desarrollan o se manifiestan al poco andar. También tiene relación directa con la neurociencia cognitiva, que se refiere a aquellas actividades cerebrales que permiten adquirir información desde el exterior o interior, ¿cierto? Y procesarla en el sistema nervioso central. Sean actividades asociadas a la memoria, a la atención, a la percepción en sí, eh, la conciencia, el pensamiento propiamente tal. Entonces, así tenemos que la psicobiología es la disciplina científica que estudia los fenómenos psicológicos, la conducta humana desde el punto de vista biológico. Cuando parte, se considera el inicio formal de este en 1949 con la publicación de La Organización del Comportamiento de Donald Hebb, que ustedes pueden ver acá. Este autor publicó este libro, The Organization of Behavior, que es la organización del comportamiento, donde él plantea que los fenómenos cognitivos, y sean cognitivos probablemente tal como la memoria o bien las emociones, sean gracias a la actividad cerebral, y que en el fondo esto se refiere a la actividad de las neuronas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que todos estos fenómenos básicos parten a través de la actividad de grupos de neuronas. Y así también se plantea el de Hebb, que en resumen quiere decir que una sinapsis se va a potenciar aún más cuando hay otras sinapsis contiguas, vecinas. Va a haber alguna estructura, algunas relaciones que después durante el semestre vamos a ir profundizando. Por ejemplo, relación del sistema nervioso y endocrino. Acá cuando hablamos de relación del sistema nervioso y endocrino, vemos cómo se integra la parte nerviosa con endocrina, es decir, con la generación de hormonas, la activación de glándulas endocrinas y la liberación de hormonas. Entonces, esto nos va a permitir, porque podemos, uno, adaptar el organismo ante alguna situación del contexto, y tanto externo como interno, y poder hacer que nuestro cuerpo, nuestros órganos actúen como una unidad. Este video que ya lo vimos en clase, lo vamos a saltar, y vimos también las neuronas y su estructura básica. Después vamos a profundizar en más detalles, pero por ahora entendamos que hay un cuerpo, la parte mayor, donde están núcleos y los organelos, hay dendritas, que son estas proyecciones de la membrana que sirven, hacen las veces de antenas que captan estímulos, y el axón, que es este brazo largo que en ciertas condiciones, cuando se dé un impulso nervioso o potencial de acción, va a transmitirlo a través de la membrana por toda su extensión hasta el final. Acá se genera una corriente nerviosa, más, mejor dicho, potencial de acción, que se refiere a este pulso eléctrico que se puede o no generar en las neuronas dadas ciertas condiciones.
Entonces nos sabemos que las conexiones neuronales se van a dar a través de las conocidas sinapsis, que son la forma en que se comunican las neuronas. Así tenemos las neuronas, ¿cierto? Bueno, a todo esto les pido disculpas el ruido de fondo porque estoy en la universidad, en el laboratorio. Eh, Continúa. Entonces tenemos que la sinapsis se va a dar en la parte distal, más alejada del axón, y este espacio entre medio, ¿cierto? Donde tenemos una neurona, la neurona presináptica y una neurona postsináptica. Es decir, este espacio entre medio, que se llama paso sináptico o brecha sináptica o actividad sináptica, es acá donde se da la sinapsis. Más adelante en el semestre vamos a ver que hay sinapsis químicas y eléctricas. Las que nos importan a nosotros son las químicas, porque son aquellas que son la mayor parte de nosotros, son sinapsis químicas y son las que son mediadas por neurotransmisores. Sistema nervioso central está compuesto por estructuras del encéfalo y la médula espinal, ¿cierto? En el fondo, todas las estructuras que están dentro del cráneo y la médula espinal, cerebro, tronco encefálico, cerebelo y la médula espinal, en resumen. El sistema nervioso periférico que se divide en dos, somático y autónomo. El somático es aquel que regula las actividades que son em, voluntarias, ¿ya? Permite que tengamos un impulso nervioso que nos permita movernos, por ejemplo. Y el sistema nervioso autónomo regula y coordina los órganos internos y las acciones que se realizan de manera automática, involuntaria. Esta a su vez se subdivide en dos, en el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Acá hay imagen de nervios. Recordemos cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de nervios. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo dijimos entonces que se subdivide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que se activa ante estados de estrés, de actividad, de activación corporal, de gasto energético. Y el parasimpático se va a activar, por el contrario, cuando nos encontremos en estados de reposo, recuperando amortiguación, recuperando energía, recuperando. Vamos a seguir. Ahora sí. Acá, si ustedes se fijan a la izquierda, están todas las actividades del sistema nervioso simpático y a la derecha el parasimpático. Lo que es este listado de cosas y cómo actúan en los órganos tiene una acción contrapuesta entre simpático y parasimpático. Todo lo que tiene que ver con simpático hace alusión a una aceleración, a activación del cuerpo en cuanto a una respuesta física para reaccionar. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático activa el cuerpo, pero la parte más bien digestiva, una parte de reposo, relajo, donde nosotros, por ejemplo, estamos absorbiendo nutrientes, ¿ya? O también concluyendo los procesos de digestión y de micción también, por ejemplo. Sistema endocrino, por último, mencionar que es el sistema que está constituido por las glándulas endocrinas, es decir, que producen o tienen una producción que se libera hacia la sangre, hacia adentro, que va por la sangre, que es la forma de distribuir el contenido por nuestro organismo, que son, en otras palabras, las hormonas. Acá tenemos las glándulas endocrinas, tenemos la hipófisis, la tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Un cuadrito comparativo, sistema nervioso por un lado, sistema endocrino por otro, sistema nervioso que utiliza los nervios, el sistema circulatorio es utilizado por el sistema endocrino. La respuesta del sistema nervioso es específica, rápida y breve, es decir, muy localizada, muy puntual, e instantánea y breve, pues, se acaba el tiro. A diferencia del sistema endocrino que tiene una respuesta lenta, poco específica para cada un órgano, un grupo de células mayor y es prolongada, demora mucho tiempo en realizarse. Por ejemplo, nosotros cuando lo desarrollamos, cuando crecemos, demoramos años en hacer esos procesos de maduración. La coordinación implica que la actividad del sistema nervioso son actividades que necesitan ser abordadas inmediatamente. No pensemos solamente en un estímulo y la reacción, que es el ejemplo que nosotros damos, pero en todo se refiere al estímulo para que nuestro corazón palpite, se refiere a todas aquellas respuestas que nosotros realizamos, por ejemplo, que un movimiento que nosotros estamos realizando, ¿ya? Y en el caso del sistema endocrino, como decíamos, son acciones que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y la acción mediante el sistema nervioso se da a través de impulsos eléctricos o potencial de acción mediado por neurotransmisores y
sistema endocrino a través de las hormonas. Eso vimos en la clase anterior. Ahora comenzando con lo nuevo, un nuevo tema es la etología. La etología es una subdisciplina de psicobiología que en el fondo permite abordar el estudio de la conducta de los animales, ¿ya? Conductas de los animales. Y esto es importante porque uno dice de qué nos sirve estudiar los animales, la verdad es que hay hartas cosas que se pueden extrapolar al humano, y lo vamos a ver ahora. Acá lo importante es que vamos a ver que si bien hay conducta adaptativa adquirida de acuerdo a las condiciones y necesidades del entorno, también se descubrió que hay algunas conductas que vienen como predefinidas por especie, es decir, que vienen heredadas. Voy a pasar rápido esto, ya, me voy a ir a lo que más me importa. Más que nada tiene que ver con cómo ver la conducta natural del animal y cómo se produce, ya, qué funciona tiene estas conductas que tienen. Y entender un poquito la filogenia y la evolución. Recuerden que filogenia es lo mismo que evolución, es decir, el desarrollo de la especie propiamente tal. Los padres de la etología, que hay tres principalmente, creo que yo admiro al que está al medio, que es Conrad Lorenz, que es el padre máximo de esto, un viejito muy choro que hizo estudios directamente con los animales, con los ánades, que son los patitos ahí en situ. Bueno, todos trabajaron en situ, ¿eh? Tenemos Conrad Lorenz, que es la imagen del medio, Carbon Fitch, acá a la izquierda, y Nicolás Timberger. Conrad Lorenz, en el fondo, él plantea que que el nacimiento del ser vivo hay cosas que siguen con él, porque en esa época había un movimiento que se llamaba ambientalismo que decía que todo lo que adquiere un individuo, un ser vivo, es adquirido por el contacto con el ambiente. Pero Conrad Lorenz se opone a esto gracias a su estudio. Dice que hay ciertos patrones establecidos que vienen determinados genéticamente, ¿ya? Y además estos aspectos fisiológicos que se van dando de manera heredada. De acá surge el concepto de impronta o imprinting, concepto que se puede definir como patrones de acción fijos que están genéticamente determinados y se mantienen a través de la influencia del ambiente particular a una especie animal. Es decir, patrones de acción que vienen predeterminadas al momento de nacer. ¿Ya? Y vamos a ir viendo algunas cositas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, en este caso, como ustedes pueden ver, Conrad Lorenz se fue a trabajar con los patitos. Este grupo de patitos, él estuvo desde el inicio de sus vidas y él comprobó, hay un concepto que él agregó, se llama fijación, que en el fondo descubre que cuando un ser vivo nace, al primer ser vivo, otro ser vivo mayor que aprecia, es al cual se apega. Entonces, estos patitos cuando él nacieron, vieron a Conrad Lorenz y como primera imagen lo siguen como si fuera su madre, para todos lados. También se da cuenta dentro de estos patrones que inconscientemente los patitos cuando nadan se organizan en estas hileras, uno tras de otro, detrás de la madre. Y eso es un patrón que viene de ellos predeterminado del nacimiento. ¿Ya? Entonces hay igual importante que hay ciertos estímulos del entorno que pueden estimular estas conductas. Conductas que vienen prediseñadas, pero que son estimuladas por alguna necesidad. ¿Ya? Igual entender que tanto como en animales como en humanos, los primeros tiempos de la vida, años de la vida, sobre todo, bueno, animales la vida más rápida, así que podemos hablar primeros días y meses, en humanos obviamente los primeros años. Hay un periodo que se conoce como periodo sensible, porque acá hay una mezcla entre instinto y aprendizaje, sobre todo aprendizaje. En impronta ya lo mencionamos. Y entonces esto permite ir definiendo patrones de comportamientos que están fijos, ya un patrón de comportamiento, un grupo de comportamientos que van a estar relacionados a la anatomía del animal, a los procesos de la vida, pero son patrones que vienen de cierta manera determinados y que obviamente son estables durante los procesos del desarrollo adaptativo del animal. Y en humanos, ¿qué podemos ver? Hay un ejemplo que sí se podrían eh, plantear como posible impronta. Por ejemplo,
en la imagen de la izquierda, el reflejo prensil. Los bebés, cuando nacen, uno le pone un estímulo en la mano, un dedo, por ejemplo, y ellos te apretan, cierran su puñito. De hecho, hay una imagen que recorre el mundo hace tiempo, donde había una supuesta imagen de aborto, se supone, pero donde se ve que había una cirugía y se ve de costado como el, el feto habría sacado su mano, había tomado un dedo de la persona que estaba ahí haciendo la cirugía, la intervención. Y ella o sea, como que con su manito agarró un dedito. ¿Qué otro reflejo tenemos? Aquí no se alcanza a ver, pero en este cuando uno mira a un niño y hace gesticulaciones, sobre todo cuando uno saca la lengua, el niño imita. Y eso se daría gracias a la respuesta refleja de las neuronas espejo, imitación. Y la última imagen de la derecha me muestra cómo venimos con el patrón diseñado de la conducta de marcha de un niñito que no sabe caminar y con suerte sujeta su cabeza. Si es que uno lo puede poner en el piso y el niño va a empezar inmediatamente a desarrollar este movimiento de piernas haciendo alusión a la marcha. Otros dos casos que todavía están en discusión, pero personalmente yo considero que sí es la forma universal de decir sí y no con la cabeza. Sí, moviendo de arriba hacia abajo y no moviéndose a los costados. Y esta explicación, más que algo predefinido, es algo que todos, de cierta manera, hacemos desde que nacemos, que tiene que ver con el amamantamiento. Se asocia que el gesto de hacer sí, moviendo hacia arriba y hacia abajo la cabeza, se relaciona con la necesidad del bebé recién nacido, ¿sí? De extender su cuellito para buscar la mama de la madre, ¿ya? Y cuando el niño está saciado, rechaza la mama moviendo la cabeza hacia los lados. Entonces, de ahí se entiende que el concepto sí implica asentir con la cabeza y el concepto no implica mover hacia los lados. Seguir avanzando. Voy a dejar este video a ver si lo pueden escuchar. Un segundo, por favor, para proyectar la imagen. Baja un poquito sonido y está fuerte. Espero que se grabe bien el audio, así que poner atención, por favor, lo que indica el video. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención.
según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will see this cock? Yes. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. We do not know one non-aggressive animal which does form anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, this is quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. I am optimistic because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the dangers of humanity if I were not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about it himself. Ese video les quería mostrar para continuar con esto y en el fondo resume bastante bien el trabajo de Konrad Lorenz. Resume bien el trabajo de este video. ¿Ya? Voy a avanzar un poquito más. Bueno, también hizo un etograma con apoyo de Nico Timberger, el otro científico que mencionamos. El etograma simplemente es la capacidad de ir prediciendo una posible alternativa de conducta a seguir de acuerdo a la postura, por ejemplo, de un animal. Por ejemplo, acá, hacia el ambivalente, que puede ir a una reducción de distancia, una especie de juego, o bien una postura más agresiva. Bien, entonces la idea es que la capacidad de ir prediciendo, así como está en esta imagen, por ejemplo, de Barcelona. Eso era etograma. Entonces, en resumen, ¿qué plantea Lorenz? Plantea que la conducta instintiva es modulada por estímulo externo y que existen pautas de comportamiento que son heredadas, son específicas, estereotipadas y que se van repitiendo y que se desencadenan con el estímulo externo. O sea, vienen prediseñadas, pero los estímulos del entorno, las necesidades que se dan en un contexto, la provocan. ¿Ya? Siendo que esto sea una pauta de acción fija que va a tener el animal y que se va a llevar siempre, a pesar de que los estímulos iniciales vayan desapareciendo. Después se va a acostumbrar a realizar eso. Además, plantea por otra parte que los estímulos generan una concentración de energía en el sistema nervioso que al desbordarse va a generar una respuesta por parte del animal. Ahí está Konrad Lorenz, señor bastante por ganador del premio Nobel. Nico Timberger prosiguió con el estudio de Konrad Lorenz. Plantea que para ver una conducta hay que ver cuatro temas esenciales, que qué es lo que produce la conducta, cuál es el estímulo, cómo se desarrolla esta conducta, si es evolutiva, adaptativa, si es filogenética,
qué función biológica tiene esta conducta asociado, no sé, por reproducción, alimentación, mantenimiento de la especie, etcétera, y cómo ha evolucionado esta conducta en el tiempo. Obviamente y va desarrollando un poco más los elementos, por ejemplo, habla de que para poder estudiar bien todo esto, solo a través de estudios y clasificando las relaciones para poder entenderse las conductas y decir conclusiones válidas, además que cada especie tiene una dotación genética que permite irse adaptando de mejor o peor manera al entorno, que la función biológica en general de una conducta es la adaptación, eso es lo clave, conducta adaptativa. ¿Y cómo se va a desarrollar? En el fondo, lo que tiene que ver con estas pautas de respuesta específicas que son efecto de la evolución del animal, que es lo que ya veníamos mencionando. Acá está respuestas más desarrolladas. En este sentido, obviamente la causa tiene que ver con un estímulo, una causa próxima fisiológica, un estímulo puntual, una causa inmediata, y principalmente tiene un valor asociado a la supervivencia. También tiene que ver que la ontogenia, es decir, así como lo que viene predefinido por genéticamente, que eso es filogenia, hay un aspecto mucho más relevante, que de hecho actualmente se considera mucho más relevante, que es la ontogenia, es decir, el desarrollo de cada individuo por sí, la experiencia puntual de cada uno. Y que obviamente además eh, la conducta también se ve incidida por aspectos evolutivos, como decíamos nosotros, de la filogenia, la historia filogenética de la especie. Así que avanzando, estos son distintos elementos que se deben considerar en una conducta, por ejemplo, evoluciona desde un pasado. Además, se relaciona con la vida de cada individuo, desarrollo acá. Y esta conducta, además de ser incidida por el pasado, por nuestra evolución, en otras palabras, por nuestro desarrollo personal, también tiene una causa, es decir, hay un estímulo, una causa inmediata que la provoca. Y esta tiene una función biológica, sea, no sé, la protección, la supervivencia, la reproducción, etcétera. Y obviamente es una conducta que se mantiene en evolución hacia el futuro. Ahora, por ejemplo, dentro de los estudios que hizo este caballero, es que, por ejemplo, el estímulo es importante. Por ejemplo, Conrad Lorenz hizo un estudio, aparte no lo mencioné, que tiene que ver, por ejemplo, con intercambiar huevos por lata de bebidas y los animales empollaban igual los huevos. O sea, las latas de bebidas como si fueran sus huevos porque ellos tenían esa conducta incorporada, hablando de estos patos. Y como Nico Timber, que también sigue con los patos, dice que habían estímulos que cuando eran más intensos podían confundir a los animales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el pintar los huevos de color mucho más llamativos que es de los naturales, pintaba otros huevos. Y los animales preferían empollar esos huevos extraños, pero que eran más bonitos, más estimulantes. Pero mantenían el reflejo de empollar. Por último, Carl von Fritsch, que él estudió las abejas, era un entomólogo. Entonces, él empezó a ver que la conducta de la abeja en relación a su movimiento, en relación a su danza. Entonces, ellos utilizan el sol como una brújula de partida para ubicarse en- eh, y no pierden el sentido de orientación. Porque si bien utilizan el sol, tiene una luz polarizada en sus ojos, entonces ellos captan de buena manera. Pero ahora el tema interesante que él marcó algunas abejas, por ejemplo, y las abejitas, cuando iban en busca de una fuente de alimento y volvían al panal, ellos se empezaban a mover de forma circular constante. Y eso significa que hay alimento cerca. Pero si ellos salen a buscar comida y el alimento está acá mucho más lejos, al volver, la danza era oscilante, por ejemplo, un 8 o formas irregulares. ¿Ya? Eso significa la comida está más lejos, no está tan cerca. Y eso es lo que nos faltaba por ver en esta primera diapositiva, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se haya escuchado bien. Les pido disculpas por el ruido de fondo, pero aproveché el tiempo libre entre medio y grabé de inmediato la, la clase que nos faltaba. Les envío un abrazo a todas y todos. Espero que estén súper bien. Cualquier cosa, tienen mi contacto, me pueden escribir. Cuídense mucho, que estén súper bien. Adiós.